En Lucas 12, versículo 35 al 36. Acordase que si tenéis alguna pregunta o oración podéis mandarlo al WhatsApp, ¿ok? Al WhatsApp de Jessica o WhatsApp mío. Mientras estoy hablando podéis mandarla, si tenéis alguna petición de oración o alguna pregunta podéis mandarlos directamente al WhatsApp mientras estoy yo dando el estudio, y al final del estudio, si nos da tiempo, oraremos por las peticiones que hayáis mandado al WhatsApp o las preguntas que haya, ¿ok? Así que no olvidarse que tenéis esa herramienta para poder usarla, ¿ok? Cualquier petición de oración la mandáis al WhatsApp mío o al WhatsApp de Jessica y ella me lo transmite a mí y oramos después. Vale, vamos a leer el versículo entonces. Es un tema que quiero hablar hoy y creo que es importante. Se encuentra en Lucas, vamos a leer en Lucas 12. En Lucas 12, 35. Mira, voy a poner las gafas. Dice así el versículo de Lucas 12, 35 y 36. Dice, estad siempre preparados y las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Lo voy a repetir, estad siempre preparados y las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Aquí está hablando Cristo Jesús a sus seguidores y les dice, estad siempre preparados y las lámparas encendidas. Y quiero hablar un poco de la lámpara de nuestra vida y del fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios me está hablando personalmente a mí y como creyentes. Le estaba preguntando el otro día al Espíritu Santo mientras oraba, Señor, yo sé que los tiempos están difíciles, yo sé que según las estadísticas muchos creyentes, la Biblia misma lo dice, muchos apostatarán de la fe, el amor de muchos se enfriará, y vienen tiempos difíciles para la iglesia. En este tiempo de pandemias también muchos han dejado de congregarse pero congregarse en un lugar donde tu fe sea edificada, congregarse en un lugar donde te mantengan esa llama, esa lámpara encendida, donde puedas mantenerlo. Entonces muchos al no congregarse o al no reunirse han caído se han enfriado o han permitido que ese fuego, esa llama se apague, la lámpara se apague. Y el concepto que nos enseña la Biblia es que cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 3, recibiréis el fuego del Espíritu Santo, el que vendrá sobre vosotros. También ahí mismo en Lucas dice, y cuando yo me vaya, Juan el Bautista, dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí vendrá otro cuyos calzados no soy digno de desatar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es nuestra responsabilidad el mantener ese fuego, esa lámpara encendida, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, el apóstol Pablo le avisa a la iglesia de Tesalonicenses, y acordarse que cuando Pablo escribe esto a los tesalonicenses,
La iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por un tiempo de persecución, de mucha tribulación y de mucha persecución. Y al final de su carta les da algunos consejos breves. Entre ellos les dice cosas como estar siempre gozosos, ¿okay? Recordar que estaban en medio de persecución, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, incluso no dice dar gracias por la persecución, pero en la persecución dar gracias. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de dar testimonio de Cristo, porque tenemos la oportunidad de luchar por Cristo, porque tenemos la oportunidad en medio de la persecución de glorificar el nombre de Cristo. Hay muchas razones por la cual dar gracias en medio de los problemas y la tribulación. Pero en el versículo 19, que es el que quiero usar esta noche, dice: no apagáis al espíritu, no menospreciáis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Pero el versículo 19 dice: no apagáis el espíritu y no menospreciáis, o como dice otra versión, no burlarse de las profecías, no subestimarlas, no menospreciarlas. No menospreciarlas. No apaguéis el espíritu. Es un consejo que Pablo le da a la iglesia perseguida. Es por eso que debemos evitar todo aquello que apague el fuego de Dios en nuestra vida. No darle lugar a la carne. Tener especial cuidado con las personas a nuestro alrededor que no entienden el concepto del Espíritu Santo, que no entienden el concepto del fuego. Que no entienden la fe, que no entienden la pasión que tenemos por Cristo Jesús. Todas estas palabras que estoy usando yo ahora, la luz, el fuego, la pasión, son sinónimos del estar lleno del Espíritu Santo y de tener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, cuando la gente que te rodea no entiende el concepto de esta pasión por el Espíritu Santo, esta pasión por la presencia de Dios, este fuego por las cosas de Dios, por la adoración verdadera, ¿qué pasa? Que te van a ir apagando poco a poco, ¿ok? Y hay algo que el diablo teme, más que ninguna otra cosa en el mundo. El diablo lo que teme más que cualquier cosa en el mundo es un creyente que está ardiendo en su corazón con el fuego y la pasión del Espíritu Santo. Tratará de todas las formas posibles de apagarlo, enviando gente que hable mal de ti, gente que critique tu pasión, gente que, como dice aquí, menosprecie y se burle del fuego de la pasión que tengas en tu vida por Cristo, por el Espíritu Santo y por las cosas de Dios. La tribulación, la persecución, la crítica, las calumnias, son artimañas de Satanás para tratar de apagar el fuego en tu vida, porque no hay cosa peor a los ojos de Satanás que un creyente que tiene el fuego encendido, que tiene el fuego ardiendo en su corazón. La semana pasada os dije, por ejemplo, hice un comentario, no sé si quedó grabado o no. Dije que como la iglesia de Cristo Jesús no debería meterse en política. Esa es otra de las artimañas que Satanás usa para apagar el fuego. ¿Por qué? Porque hay caso tras caso tras caso. Esta misma semana estaba leyendo en el internet de 2 o 3 iglesias que yo las conocí hace años, que empezaron con el fuego de Dios, empezaron con la pasión por la presencia de Dios. Sin embargo, pensaron que metiéndose en política iban a traer solución al mundo y terminaron apagando el fuego. Iglesias de 500 miembros, iglesias de 1000 miembros, que ahora mismo son poco más que 20, 12, 20, una célula, un grupo de oración. Entonces, como creyentes somos responsables de ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Y es por eso que no podemos desviarnos ni salirnos de la misión que como iglesia Cristo Jesús nos ha dado como el cuerpo de Cristo.
Hemos estudiado varias semanas sobre la misión, ¿no? El cuerpo de Cristo. ¿Para qué es el cuerpo? Para manifestar y glorificar a Cristo. La semana pasada vimos que la misión de la iglesia es el hacer las obras de Cristo. Es el dejar que Cristo obre a través de nosotros y manifieste su gloria y su poder a través de nosotros al mundo que está en tinieblas. En la Biblia dice que somos la luz del mundo. En medio de las tinieblas la luz tiene que resplandecer. Entonces tenemos que tener cuidado de no apagar ese fuego, como dice, como hemos leído antes en Lucas. Estar siempre preparados, alerta y cuidando que no se apague la luz, el fuego de nuestro espíritu, de nuestra vida. En Mateo 25 tenemos un pasaje similar al de Lucas. Mateo 25, yo creo que todos conocéis este pasaje. Este es un pasaje que se usa mucho para hablar de la segunda venida de Cristo, aunque yo personalmente, si lo leéis con cuidado, veréis que no tiene nada que ver con eso. Está hablando precisamente de lo que estoy tratando de enseñar esta noche. Jesús le está diciendo a sus discípulos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El versículo 7. Entonces cuando llegó el esposo, que tardó en llegar, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Fijarse en lo que dice: id más bien a los que venden el aceite y comprad para vosotras. Id más bien a los que venden, ir a la fuente del aceite, ir a la fuente. El aceite en la Biblia siempre, cuando habla la Biblia del aceite, se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la unción del Espíritu Santo, el aceite. Y tenemos que tener las lámparas encendidas y estar llenos del Espíritu Santo a tal medida que no nos falte, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque como en este caso el novio tarde en llegar. El tiempo va pasando, hay problemas en el mundo, como estoy diciendo, hay situaciones difíciles, hay pandemias, hay guerras, Sin embargo, en medio de toda esa confusión, nosotros como creyentes tenemos que mantener el fuego de Dios encendido en nuestra vida, la lámpara encendida. Y la razón es que no es solamente algo egoísta, yo tengo que mantener el fuego, no, porque si lo vemos con cuidado, he dicho antes, somos la luz del mundo. En otras palabras, como creyentes somos responsables de mantenernos apasionados por Cristo, por su presencia, de mantener la llama de nuestro espíritu encendida y la luz de nuestra lámpara encendida. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas, el mundo está en confusión y necesita la luz. O sea que es nuestra responsabilidad no solamente arder con el fuego de Dios, sino ser la luz que el mundo necesita. Hay muchos versículos que confirman lo que estoy diciendo, empezando con el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo también tenemos, y vamos a verlos en Isaías, por ejemplo, capítulo 60, versículo 1. Dice Dios, hablando a través del profeta a la iglesia, dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Os dais cuenta que la luz de nuestra lámpara, la luz de nuestra lámpara que alumbra al mundo, es la gloria del Señor? Es Cristo Jesús mismo el que nos da la luz. Es Cristo Jesús el que nos hace ser una luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? Dice el versículo 2: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra
y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, la presencia de Dios sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Para qué? Versículo 3. Para que acudan las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, todos vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. O sea que lo que quiero decir aquí, que la razón del por qué tenemos que mantener la luz encendida, contrario a lo que muchos dicen, para estar preparado a irte con el Señor, no, para que el mundo vea. El mundo en la oscuridad necesita la luz. El mundo y aquellos que tienen necesidad son atraídos por la luz. Cuando tú como creyente estás alumbrando, la gente va a ver la luz. Y cuando tienen necesidad, y cuando tienen problemas, y cuando están enfermos, y cuando están ansiosos y preocupados por las circunstancias, ¿a dónde va a ir el mundo? ¿Va a ir a las tinieblas? ¿Va a ir donde hay confusión? ¿O van a ir buscando la luz? La respuesta es que van a ir siempre buscando la luz. Es por eso que tenemos que mantenerla encendida. Mantenerla es nuestra responsabilidad. Es parte de nuestro ministerio. Es parte de ser el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después cuando ministró a sus discípulos les dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Alumbrar en medio de las tinieblas. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, y vemos una situación muy similar aquí. Esto lo estoy llevando más al campo personal. He hablado de la iglesia en general, la luz del mundo. El mundo va a buscar la luz cuando necesita respuestas. A nivel personal, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículos 6 y 7, por lo cual te recuerdo, le dice a Timoteo, que avives el fuego de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuándo le dice Pablo esto a Timoteo? Pablo le dice esto a Timoteo cuando Timoteo precisamente está pasando por una situación de desánimo. En los versículos anteriores dice, me acuerdo de tus lágrimas, quiero ir a verte, quiero ir a pasar tiempo contigo para llenarte de alegría, para llenarme de alegría, para bendecirnos mutuamente. Me acuerdo de tu fe sincera que fue impuesta en ti por la enseñanza de tu abuela y de tu madre que te enseñaron a confiar en Dios. Sin embargo, por causa de tus lágrimas, tienes fe, tienes una fe poderosa. Acordarse que Timoteo estaba pasando por una situación difícil. Pablo lo dejó como pastor de una iglesia grande. Sin embargo, Timoteo era joven. Se sentía intimidado, se sentía acomplejado. A lo mejor se sentía poca cosa. Que no era capaz de pastorear una iglesia, de ser un testimonio en esa iglesia, en ese pueblo donde Pablo lo dejó. Sin embargo, Pablo le está diciendo, deja de llorar, deja tus lágrimas y aviva el fuego del Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, espíritu de amor. Aviva el fuego, es el fuego de Dios lo que necesitamos no solamente para nuestro bien, sino para el bien de los demás. En Levítico capítulo 2, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 6, versículo 12. Dios le da órdenes a Moisés acerca del tabernáculo, del templo, y le dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, y vuelve a repetir, no se apagará. No se apagará. Lo mismo o algo similar dice acerca de las lámparas. Vemos que el fuego tenían que mantenerlo encendido sobre el altar.
no descuidarlo, no permitir que se apagara, sino mantenerlo encendido constantemente. En Éxodo capítulo 20, en Éxodo 27, Éxodo 27, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para las lámparas, para el candelabro, para que la lámpara arda continuamente. Aquí está hablando acerca de la lámpara o el candelabro que estaba dentro del lugar santo. Dentro del lugar santo. Se mantendrá encendida continuamente. En todos estos cosas, en todos estos conceptos, vemos algo importante, una lección que tenemos que aprender. El aceite tenía que ser puro de olivas machacadas. El candelabro, que somos nosotros, tenía que mantenerse encendido. El candelabro era, no sé si habéis visto fotos del tabernáculo, pero estaba en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo. En el lugar santo había una mesa con 12 panes. Esos 12 panes los cambiaban cada sábado, una vez a la semana. Los cambiaban. Los panes de la proposición era el nombre oficial, pero en el hebreo también se conocen como el pan del rostro, los panes del rostro o los panes de la presencia. Ahora, no sé si esto te dice algo o no. Los panes del rostro de Dios, los panes de la presencia, estaban al lado, mirando hacia el lugar santísimo, estaban al lado derecho. En el lado izquierdo, enfrente, justo enfrente de estos panes de la presencia, de estos panes del rostro, estaba el candelabro con siete ramas. Y esa luz del candelabro tenía que mantenerse encendida continuamente, como dice aquí, mantenerla encendida continuamente. Esa luz reflejaba hacia la mesa con los panes de la presencia del rostro de Dios, y nos habla de que el Espíritu Santo, la luz de la gloria de Dios, la luz de nuestras vidas, van a reflejar y van a manifestar la presencia, van a dejar que el mundo vea el rostro de Dios, la presencia de Dios, a Cristo en nosotros, que es lo que hemos estado estudiando últimamente. Ahora, lo importante de estas dos cosas, he mencionado antes que el aceite tenía que ser puro y de olivas machacadas. El candelabro también en Éxodo 25, 2 capítulos anteriores al que hemos leído. Fijarse bien, dice: el candelabro lo harás, en Éxodo 25, versículo 31. Y si estáis tomando notas, también se encuentra en Números 8, versículo 4. Le dice Dios a Moisés: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de los lados y 3 brazos del candelabro del otro lado de la caña central. 3 copas en forma de almendro en un brazo, una cáliz y una flor. O sea que este es el candelabro genuino, del que Dios ordenó hacer. Tenía el brazo central y después 3 ramas que salían de cada lado, 3 brazos que salían de cada lado. En esos 3 brazos había una flor de almendro, una cáliz, un cáliz y una copa en forma de flor en cada brazo. En la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de almendro con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz, etcétera. Pero donde quiero llegar es que versículo 37. Entonces estas lámparas del candelabro serán levantadas o serán puestas de forma
que alumbren el espacio frente al candelabro, que es el lugar donde estaba la mesa con los panes del rostro, los panes de la presencia, con todos sus utensilios y con todas las piezas hechas de oro. Ahora, lo que quiero que veáis es en el primer versículo que hemos leído. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo, todo de una sola pieza. El martillo, el aceite puro de olivas machacadas, nos habla del tratar de Dios, nos habla del carácter y la madurez, nos habla del formar el carácter de Cristo a través de la persecución, a través de las pruebas, a través de las luchas. Por eso la semana pasada estudiamos la importancia de esas cosas en nuestra vida. Normalmente la reacción de muchos creyentes cuando pasan por tribulación, cuando pasan por crítica, cuando pasan por rechazo, cuando pasan por persecución, la tendencia por pandemias, por situaciones donde creemos o esperábamos que Dios nos conteste de una cierta forma, sin embargo nos contesta de una forma diferente a la que esperábamos. Nuestra tendencia normalmente es renegar contra Dios, apartarnos de Dios, dejar que ese fuego se apague en nuestra vida, decir yo ya no confío en Dios porque me ha fallado. ¿Dónde está Dios en medio de toda esta tribulación? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta persecución? ¿Dónde está Dios en medio de todas estas pruebas y de este rechazo, de estas situaciones difíciles? Cuando nuestra reacción debería ser la contraria. Deberíamos responder a Dios, como dice aquí la palabra, dejando que el martillo de estas situaciones nos moldeen. Dejando que el martillo, el candelabro era formado a martillazos. Normalmente cuando se trabaja con oro, como sabéis todos, el oro se derrite en el fuego, en un horno, y después ese oro derretido se derrama, se echa en un molde y sale un anillo, o sale una joya, o sale la forma que estamos tratando de fabricar. Sin embargo, aquí Dios les dice que lo hagan de una forma un poco inusual, y es a martillazos. Entonces cogieron un bloque de oro de una sola pieza y a golpes, a martillazos, formaron el candelabro. E imaginarse un momento, no sé si habéis visto alguna foto de un candelabro de estos, formar las copas como flor de almendro, formar el cáliz, formar las copas donde iba el aceite, formar todas estas figuras, todo este candelabro a martillazos. Nos habla del tratar de Dios en nuestra vida, de cómo deberíamos responder, sabiendo que si nos mantenemos en comunión con Dios a través de las pruebas, nos mantenemos en comunión, en adoración y con un corazón de gratitud, agradeciendo a Dios. Es por eso que dije antes, Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses que estaba pasando por tribulación: no apaguéis al espíritu, regocijaos, dar gracias en todo. Esa actitud de agradecimiento, esa actitud de adoración, esa actitud de relación con Dios, sabiendo que si mantenemos esa relación con Dios, esos martillazos, esos golpes, esa tribulación, esas contrariedades están moldeándonos para ser la luz del mundo, para ser un ejemplo en medio de la tribulación. El aceite de la unción también se producía de la misma forma. No sé si entendéis un poco acerca de cómo se hace el aceite, de cómo se saca el aceite de las olivas. Hay diferentes procesos. La oliva, por ejemplo, para sacar el aceite pasa por diferentes, por lo menos 3 procesos, pero cada proceso produce un aceite diferente. El mejor aceite, el aceite puro, el aceite mejor, el aceite más caro de la oliva es cuando la oliva se machaca, como hemos leído antes, y se machaca en frío, a golpes. Ese primer aceite que echa la oliva. Una vez que han sacado ese primer aceite en frío,
Hay otro proceso que calientan la oliva y sacan el aceite que le queda calentándolo. Y el tercero es cuando ya cogen lo que queda del orujo, creo que le llaman, o algo así, y ya lo prensan, lo calientan, lo retuercen y sacan lo último, que es el más barato. Pero el aceite puro es el primero, el que sale en frío, el que sale a golpes, machacándolo. O sea que vemos otro ejemplo de la unción, del precio de la unción, del precio de ser la luz del mundo, de que el carácter sea formado en nosotros. Todo depende de cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Amén. El poder de Dios en nuestras vidas, no apagar el espíritu. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego de Dios que hay en tu interior, no lo dejes apagar. El Espíritu Santo obrando en nosotros. En Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 dice que Cristo Jesús se mueve entre medio de los candelabros. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. El versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o los líderes de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, ahí vemos el tipo de candelabro. El candelabro es la iglesia, el candelabro es el cuerpo de Cristo, el candelabro es la luz que nosotros somos en medio del mundo. En el capítulo 2, versículo del 1 al 7, nos avisa y nos dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, has dejado tu pasión, has perdido tu pasión, has dejado que se apague el fuego, has dejado que se apague la llama, la luz de tu vida, de tu espíritu. Haz las obras que hiciste al principio, y si no, y aquí está el aviso, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. O sea, aquí vemos la importancia, el significado del candelabro, la importancia del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? El recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, o como quieras llamarlo, no es simplemente para pasar un buen rato, para sentir escalofríos, no sé si me estoy explicando, no, para hablar en lenguas y ya está, para tener la experiencia de hablar en lenguas. Hay un propósito. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Y recibiréis el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea y hasta el fin del mundo. O sea que tiene un propósito. ¿Para qué es el fuego del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento vemos de que Dios se manifiesta a David, se manifiesta a los reyes, se manifiesta a Elías, se manifiesta a Moisés a través del fuego. En el caso de Moisés, una zarza ardiendo en fuego. En el caso de Elías y los profetas, en el caso de David, el fuego de Dios cayendo sobre los sacrificios, el fuego de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios sigue manifestándose como fuego que viene sobre nosotros. En Mateo, que hemos leído antes, Juan el Bautista dice: Jesús os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
En otras palabras, ¿qué pasó el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, Dios mismo a través del Espíritu Santo vino en forma de fuego y se sentó sobre cada uno de ellos. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es Dios mismo en todo su poder, en todo su pasión, en todo lo que representa el fuego. El fuego consume, el fuego calienta, el fuego alumbra, el fuego arde, veniendo a habitar sobre nosotros. Uno de los versículos que siempre me ha llamado la atención en Hechos, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Okay, ¿qué significa? Acordarse de los tipos que hemos visto en el Antiguo Testamento. Hemos visto el candelabro. Hemos visto que el fuego del candelabro, el fuego original lo encendió Dios. Dios es fuego consumidor. Cuando alguien trató de imitar el fuego de Dios y encender las lámparas con un fuego ajeno, encender las lámparas con un fuego que no era el fuego de Dios, que no era el fuego del Espíritu, que no era el fuego de la unción, esas personas precisamente fueron consumidas por el fuego. Nos dice la Biblia en Números que el fuego cayó del cielo y los consumió. ¿Por qué? Porque trataron de imitar el fuego de Dios. Fue Dios el que encendió el fuego. Hemos leído antes que es Dios el que nos enciende. Y una vez que nos ha encendido con esa llama, somos nosotros responsables de mantenerla. Entonces, si usáis la imaginación, en el día de Pentecostés estaban todos ahí reunidos en ese lugar. No sabemos cuántos habían. ¿Okay? La Biblia no nos dice cuántos habían. Pueden que hayan habido un montón. Lo único que dice la Biblia es que Jesús se presentó, después de resucitar, se presentó a más de 500 de sus discípulos. Y estoy seguro que se presentó a ellos, no solamente para confirmar su resurrección, sino para invitarlos y decirles: acordaos que tenéis que esperar en Jerusalén, hasta que haya venido sobre vosotros el poder de lo alto, el fuego del Altísimo. ¿Por qué era tan importante? Porque ese día de Pentecostés, Dios, que es fuego consumidor, Dios que es fuego, vino sobre ellos, se sentó sobre ellos, se posó sobre ellos, encendió el fuego del candelabro que somos nosotros, que es la iglesia. Y lo vemos en la Biblia tipificado por las llamas como de fuego, que fueron repartidas y se sentaron sobre ellos. Encendió la luz, encendió el candelabro, encendió el fuego de Dios en nuestras vidas. Un fuego que todo lo consume, un fuego que no debería apagarse. ¿Y por qué? Porque les dijo: es necesario que yo me vaya, para que recibáis este fuego, este espíritu. Porque Dios, Cristo Jesús, sabe que no podemos hacer las obras de Cristo si no estamos encendidos, si no somos el candelabro. Cristo Jesús sabe que en los tiempos finales las cosas se van a ir poniendo mal en peor, y que el mundo necesita una luz, que el mundo necesita que la iglesia arda, que la iglesia esté encendida. Un hombre sabio, una vez le preguntaron, no sé si fue Wesley o si fue Spurgeon o si fue otro, no estoy seguro ahora. Hay muchos que lo atribuyen a Wesley, pero estudiando un poco la biografía de Wesley no lo dijo en ninguna parte. Pero un predicador en tiempos de avivamiento le preguntaron una vez cómo podemos atraer al mundo, cómo podemos hacer que el mundo se interese por el Evangelio del Reino y por Cristo Jesús. Y este predicador le contestó a sus discípulos: encender el fuego del Espíritu en vuestras vidas, y la gente vendrá de todas partes del mundo a ver cómo ardéis, cómo os consuméis con el fuego de Dios. Y esa verdad no cambia.
Lo que el mundo necesita no son creyentes que viven simplemente una experiencia, no son creyentes que simplemente digan, sí, yo lo he recibido un día, pero están ahí. No es eso, sino creyentes que están manteniendo el fuego encendido, pase lo que pase, venga lo que venga, vivamos lo que vivamos, hayamos pasado por lo que hayamos pasado. Mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Va a ser usado por Dios para traer el mundo hacia nosotros. Lo hemos leído antes en Levítico, en Isaías 60. Ahora, el fuego, vuelvo a repetir, el tratar de Dios, y lo digo así con cautela, sabiendo que toda persecución y toda crítica, toda persecución, toda acusación, viene por parte de Satanás. Pero si nosotros estamos sumisos a Dios y estamos en Cristo, lo podemos ver como el tratar de Dios en nuestra vida. Viene a través de los martillazos fue formado el candelabro. A través de la presión en frío sale el aceite puro, que es la unción del Espíritu Santo. A través del sacrificio cae el fuego de Dios sobre el altar de nuestras vidas. El fuego de Dios solamente desciende, según la Biblia, según entendemos en la Biblia, el fuego de Dios solamente va a caer sobre dos cosas o en dos situaciones diferentes. Una de ellas es el sacrificio. Cuando le ofrecemos a Dios sacrificio, el fuego del cielo cae sobre el altar. Y la otra es cuando hay necesidad, cuando estás desesperado, cuando estás frustrado con la situación y con el status quo, porque sabes que hay algo más, y sabes que en medio de las tinieblas Dios está tratando contigo y Dios está moldeándote y Dios está permitiendo los martillazos para formar un candelabro de ti para que alumbres, y estás desesperado y dices, Señor, volver, como dice en Apocalipsis, el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, vuelve al primer amor. Te das cuenta que has perdido el primer amor, y has permitido que el fuego se apague, y clamas a Dios y dices, Padre, aquí estoy, vuelve a encenderlo, me arrepiento por dejarlo apagar, vuelve a encenderlo. Vamos a ver el primer ejemplo en Primera de Reyes. Hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento, pero en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Entonces, respóndeme, aquí está hablando Elías, no sé si acordáis de este caso, los profetas falsos de Baal y Elías. Elías levanta un altar a Dios, y no solamente levanta un altar a Dios, sino que lo empapa con agua, haciéndolo imposible humanamente para que arda, para que se consuma el sacrificio, para poder encender el fuego. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces, en el versículo 38, Elías prepara el altar, levanta el altar, pone la leña sobre el altar, pone el sacrificio sobre el altar, lo empapa con agua y empieza a hablar con Dios y dice, respóndeme, oh Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones hacia ti. Aquí vemos una vez más la razón del por qué necesitamos estar ardiendo, para hacer volver los corazones de aquellos que se han apartado de Dios. Entonces, dice el versículo 38, cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, el altar, la leña, las piedras, el polvo y el agua. Y cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios. Él es Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrendas de paz. E invocó el nombre del Señor, y el Señor respondió con fuego del cielo, que cayó sobre el altar del holocausto.
Esto fue en un tiempo de pandemia. No sé si habéis leído la historia. Fue en un tiempo de pandemia, en un tiempo de COVID-19 y de viruses. El pueblo de Israel estaba muriendo, a miles y miles estaban muriendo por causa de una pandemia. Entonces David va a interceder por Dios, levanta un holocausto a Dios, levanta un altar a Dios y dice: Señor, invoco tu nombre, Señor, sobre tu pueblo. Señor, para esta pandemia. Señor, sana a tus hijos. Y el Señor respondió con fuego del cielo sobre el altar. El precio, tiene que haber un holocausto, un sacrificio sobre el altar. Pero si leéis unos versículos anteriores, veréis que David va a la casa de un tal Ornán, un hombre que se llama Ornán, y le dice, dame este lugar para que edifique un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo. En otras palabras, le está diciendo a Ornán: véndeme este terreno porque quiero edificar aquí un altar a Dios. Ornán le dice a David: no te la voy a vender, te la voy a dar. Tú eres el rey, yo quiero dártela. Haz lo que sea bueno en tus ojos, también te daré el terreno, te daré los bueyes para que los ofrezcas en sacrificio, te daré la leña, te daré la madera, te daré todo lo que necesita, la leña para el fuego. Sin embargo, David contesta estas palabras poderosas. David le dice a Ornán: no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un sacrificio a Dios que no me haya costado nada. ¿Os dais cuenta? No ofreceré a Dios sacrificio que no me haya costado. En otras palabras, el precio. Entonces David edificó el altar y el fuego cayó sobre el altar. Hay otro ejemplo en Génesis, y yo creo que este lo conocéis todos. Génesis 15, versículo 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció una antorcha humeante, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. En otras palabras, Dios se presenta a Abraham. Acordarse que Abraham era un pagano, no conocía a Dios. Se presenta a Dios y dice: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda rectamente delante de mí y yo te voy a bendecir, y a través de ti bendeciré a las naciones. Y a través de ti, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, te daré la promesa del Espíritu Santo para aquellos que crean en mí. O sea que vemos la promesa del Espíritu Santo profetizada a través de la vida de Abraham. Entonces le dice Dios a Abraham: parte unos animales por la mitad. Eran 5 o 6 animales, desde el más grande hasta el más pequeño, desde un buey hasta una paloma. Pártelos por la mitad y hace un camino de sangre, sacrificio, en medio de esa... Y por ese camino, cuando ese camino estaba preparado, un camino de sangre, se apareció una antorcha encendida y empezó a caminar, a pasearse entre medio de esa sangre, de ese camino de sangre. Y Dios hizo un pacto. Esa antorcha encendida representa a Dios. Dios se manifestó en medio del sacrificio. Ahora, pocos versículos más adelante, dice la Biblia que Abraham estuvo toda la noche entera luchando contra los pájaros rapaces para que no se comiesen el sacrificio. Luchando. ¿De qué nos habla cuando la Biblia nos habla de pájaros rapaces? ¿De qué nos está hablando? Y las aves del cielo vinieron y se comieron la semilla, la palabra de Dios. Los Satanás, los demonios, cuando tú le ofreces a Dios un pacto, cuando tú le dices: Señor, quiero servirte, quiero entregar mi vida a ti, quiero, Señor, servirte, van a venir esos demonios a querer robarte
la promesa, a querer robarte las promesas de Dios, a querer robarte la bendición, a querer destruir el pacto que Dios tiene contigo para apagar el fuego. Abraham estuvo toda la noche luchando contra ellos y el fuego de Dios se manifestó después de luchar y hizo el pacto con Dios. Un poco más adelante vemos que le dice a Dios a Abraham: quiero que me ofrezcas a tu hijo sobre el altar, tu primogénito, el hijo de la promesa. Y cuando Abraham obedece a Dios y va y lo ofrece, vemos que Dios provee un carnero y le dice: no mates a tu hijo, ofrece ese carnero. Dios proveyó el sacrificio, el fuego consumió el sacrificio. Pero qué precio estuvo dispuesto a pagar Abraham por el fuego de la unción. La promesa, estuvo dispuesto a sacrificar la promesa que Dios le había hecho: tendrás un hijo y serás padre de multitudes. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Pero nosotros tenemos que mantener ese fuego. Por eso estoy diciendo aquí que en el día de Pentecostés vino: os conviene que yo me vaya, si no el Padre no puede mandar la promesa. Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús venció, Cristo Jesús venció los demonios, venció a Satanás, venció toda tentación, venció toda persecución, venció la muerte en la cruz, para que el fuego de Dios pueda descender en el día de Pentecostés sobre nosotros y encender el candelabro que es la iglesia, y encender el fuego sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que andar en Cristo y mantenernos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios acepta, como hemos visto en 1 Reyes 18, cuando Dios manda el fuego del cielo, lo consume todo. Consumió las piedras, consumió el polvo, consumió el agua, consumió la leña, consumió el animal. El sacrificio lo consume todo. No queda nada para ti. Y eso es igual, esa lección es lo que tenemos que aprender nosotros en el tiempo en el cual estamos viviendo. Si queremos el fuego de Dios en nuestra vida, queremos alumbrar y que el mundo vea a Cristo en nosotros, tenemos que reconocer y saber que si le damos nuestra vida a Dios, el fuego va a descender, pero no va a quedar nada para ti. Dios lo va a tomar todo. Dios va a consumirnos totalmente. Dios lo va a consumir todo. Y ese lugar donde el fuego de Dios cae, se convierte en un lugar santo y consagrado a Dios. En Éxodo tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés en el desierto vio una zarza que estaba ardiendo. Y cuando se acercó a la zarza, el fuego de Dios, ¿qué le dice la voz que salió de la zarza? Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando tierra o lugar santo es. Hemos leído antes el sacrificio que David ofreció para parar la plaga que estaba destruyendo al pueblo de Israel. En el terreno de Ornán, David le dijo: yo no ofreceré a Dios ningún sacrificio que no me cueste algo. En ese fuego, en ese terreno de Ornán, donde David edificó un altar a Dios y el fuego cayó del cielo y lo consumió todo, se convirtió en el terreno donde el templo de Dios fue edificado. El templo más glorioso, el templo más poderoso, el templo más precioso que jamás se ha edificado en la historia del pueblo de Israel, fue el templo que Salomón edificó sobre el terreno de Ornán, donde cayó el fuego. Y cuando Salomón dedica ese templo a Dios, la Biblia nos dice que el templo fue lleno de la gloria de Dios, la presencia de Dios, de tal forma que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. Cuando tú te ofreces a Dios, le dices: Señor, y esto es el verdadero bautismo y llenura del Espíritu Santo. No es un juego, no es una experiencia, no es un cuando el fuego cae
nos convertimos en sagrados para el propósito de Dios. La gloria de Dios, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a leer un versículo en 2 Crónicas 3:1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era o en el terreno de Ornán el Jebuseo. En el mismo lugar donde cayó el fuego, edificó Salomón el templo a Dios. Desde el momento que el fuego del Espíritu cae sobre ti, de que estás ardiendo en el fuego de Dios, te conviertes en santo, porque ya no te perteneces, sino que le pertenece a Dios. Eres un vaso separado para Dios, para su uso. Quema y consume toda la carne. Deja el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, que simboliza que pertenecemos a Dios. Deja una marca sobre nuestro corazón. Consume el sacrificio, consume nuestra vida. Amén. ¿Cómo tenemos que mantener este fuego entonces? ¿Cómo tenemos que mantener este fuego encendido? Algunas cosas ya le he mencionado antes. La primera es comunión con Dios. El Espíritu Santo es quien enciende la llama en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que mantenerla. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. En el Antiguo Testamento, el trabajo de los sacerdotes era limpiar las lámparas. En esos tiempos las lámparas de aceite, el candelabro, era como una copa, un vaso, un recipiente de aceite, y tenía una mecha que salía del aceite, que estaba empapado en el aceite, y esa mecha la encendían. Ahora, no sé si habéis hecho luces como esta antes. Yo las he hecho cuando era joven, cuando era niño. Que en Australia, cuando venía un ciclón, cuando venía un tornado, la luz se cortaba, no teníamos baterías para las linternas, hacíamos luz con aceite de oliva y con una mecha. Ahora, al principio, cuando la mecha es nueva, la luz brilla un montón, pero con el uso la mecha se va quemando, la mecha se va poniendo negra, la parte que va consumiéndose, y empieza a echar humo negro, y empieza a oler mal. Entonces y empieza a echar menos luz, da menos luz. Entonces, para que siguiese alumbrando con intensidad, con unas tijeras, teníamos que cortar la parte negra de la mecha, mantener la mecha limpia. Es lo mismo es lo que los sacerdotes hacían en el templo. Tenían que cortar la mecha quemada para que la luz siguiese alumbrando. En nuestras vidas nos consumimos, vamos quemándonos por la persecución, por el roce, por el ministrar a la gente, por muchas razones. Y empezamos a echar humo, a veces empezamos a oler mal. La luz no se ve tan claramente como al principio. Tenemos que limpiar la mecha, cortar la mecha. Eso es el primer. En segundo lugar, tenemos que mantenernos en la luz encendida a través de la comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, el fuego se aviva en nuestras vidas. La comunión con Dios. La gente se va a dar cuenta. Y esta es la razón, vuelvo a repetir lo que dije al principio, ¿por qué necesitamos el fuego? ¿Por qué estoy hablando del candelabro? Porque estoy hablando de la luz. Porque la luz va a traer al mundo a Cristo. En Hechos capítulo 4:13 dice: la gente que estaban persiguiendo a Pedro y a Juan se dieron cuenta que habían estado con Jesús, que habían tenido comunión con Él. Se dieron cuenta cuando hablaban de que habían tenido comunión con Cristo, de que habían caminado con Él, la luz. En segundo lugar, tenemos que mantener comunión con aquellos, como he dicho al principio, aquellos que son de un mismo sentir, que tienen una pasión por Cristo, que tienen una pasión por el fuego, que están ardiendo con el fuego de Dios. No con creyentes que te van a apagar tu fe, no con creyentes que te van a desanimar, no con creyentes que te van a decir: sí,
Dios puede responder a tus oraciones, pero no sé si es el tiempo. Dios puede darte la respuesta. Dios tiene poder para sanarte, o Dios tiene poder para responderte, pero a lo mejor también Dios te va a decir que no. Hay veces que Dios te va a decir que no. Hay veces que Dios no te va a responder. Hay veces que Dios te va, ¿entendéis o no? Eso es apagar la fe. En primer lugar, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios responde con no. La palabra de Dios dice bien claro en el nuevo pacto que todas las promesas de Dios son sí y amén. No dice son quizás y no. Son sí y amén en Cristo Jesús. Rodéate de aquellos que te aviven. Rodéate de aquellos que te hagan encender la llama del Espíritu. En tercer lugar, ¿cómo se mantiene el fuego encendido? Comunión con la palabra, comunión con Dios, comunión con las Escrituras. En el principio era la palabra era Dios, hablando de Cristo. ¿Cómo se tiene esa comunión con Cristo? A través de la palabra. Aviva el corazón de aquel que la oye, léela en voz fuerte, escucha la Biblia grabada. En Nehemías 8 tenemos una historia de avivamiento. Nehemías es un profeta de avivamiento. ¿Dónde está Nehemías en la Biblia? Después de Esdras. Nehemías 8, versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que el resto del pueblo. Y cuando él abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el Dios Todopoderoso. Y el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos después de postrarse y adorar al Señor con el rostro en tierra. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido, explicándolo para que entendieran la lectura. Y cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, se arrodillaron todos y se pusieron todos a llorar y a arrepentirse. Comunión con la palabra de Dios. Tuvieron un gran avivamiento. Y entonces lloraron de tal forma, de tal intensidad, que Esdras tuvo que decirle: este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando al oír las palabras de la ley. El libro, la Biblia, en otras palabras, la Biblia se había perdido, estaba escondida en uno de las cámaras del templo, en uno de los armarios que había en el templo. Y un día, mientras uno de los levitas estaba limpiando el templo, entró en esa habitación y encontró la palabra de Dios. Se la llevó al profeta. El profeta, cuando vio lo que era, dijo: esta es la palabra de Dios. El pueblo hacía años que no escuchaba la palabra. Entonces públicamente los convocó a todos y leyó la palabra. Y cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, se postraron en el suelo adorando a Dios y llorando y arrepintiéndose. Y hubo un gran avivamiento. El fuego de Dios arderá en tu vida. Y la cuarta forma de mantener el fuego encendido es a través de la adoración. Dios nos ha creado para adorarle a Él, y busca que lo adoremos. La hora es, dice Juan 4, la hora viene y ahora es, perdón, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a estos adoradores busca el Padre, para que le adoren. Estamos creados para adorarle. No podemos vivir, el ser humano no puede vivir sin adorar a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de adorar a Dios como humanos? Pasa lo que dice Romanos, que nos convertimos en aquello que adoramos. Nos olvidamos de Dios. Eso podéis leerlo en Romanos. No vamos a entrar en eso hoy porque se nos va el tiempo, pero esa es la razón. Y cuando dejamos de adorar a Dios, nos convertimos en aquello que adoramos. Y cuando el hombre se adora a sí mismo, cuando el hombre adora a las imágenes, cuando el hombre adora al dinero, cuando el hombre adora su sabiduría, el hombre se desvía de Dios y se corrompe totalmente el ser humano, la creación de Dios.
¿Para qué es el fuego? ¿Por qué necesitamos el fuego? Vamos a ver un versículo en Habacuc, que también conocéis. Esta semana he estado toda la semana leyendo Habacuc. ¿Sabéis que Habacuc es un profeta que no profetizó a nadie? Habacuc solamente le habló a Dios. Empieza quejándose, como hacemos muchos de nosotros. Empieza quejándose a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué los malos parece que son más bendecidos que los creyentes? ¿Por qué parece que prosperan los malos, los que no te adoran, los que no te aman, los que no buscan tu rostro? ¿Por qué parece que ellos prosperan y nosotros no? ¿Por qué parece que a ellos les sale todo bien y a nosotros no? ¿Por qué, Señor, parece que están bendecidos y nosotros no? Y entonces el Señor le contesta, es una conversación entre Dios y Habacuc. El Señor le contesta a Habacuc, le dice: Habacuc, no es que yo los bendiga, no es que sean más bendecidos que yo. Recuerda que yo estoy escribiendo un libro, tengo un libro aquí en mi despacho. Tengo un libro donde escribo todas las obras de mis santos, todos los sacrificios de mis santos, toda la adoración de mis santos, todos los sacrificios que me ofrecen, toda la actitud de agradecimiento y de honra y de adoración a mí. Incluso cuando parece que todo está saliendo mal, está escrito en un libro, porque llegará un día cuando ese libro será abierto y todo eso acumulado será derramado sobre aquellos que honran mi nombre. Y cuando Habacuc escucha eso, hace una oración al Señor en el capítulo 3 y le dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti, he oído hablar de ti y temí. En una palabra, Señor, respeto, reverencia a tu grandeza. Y después le dice Habacuc a Dios: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Da a conocer tu obra. En la ira, acuérdate de tener compasión. Cuando todo va mal, cuando todo el mundo se vuelve en contra de ti, acuérdate de tener compasión del humano, del mundo, Señor. En Habacuc 3:4, su resplandor, el resplandor de Dios es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano. Y ahí, en esos rayos que salen de su mano, en esa luz, está oculto su poder. Se detuvo e hizo temblar la tierra, e hizo estremecerse a las naciones. Los últimos 3 versículos de Habacuc 3. Pero quiero que veáis algo importante. En el versículo 3. En medio de los años, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Y vi al Señor como el resplandor de una gran luz. En otra versión dice como un relámpago que llenó el cielo de un extremo al otro. Y los rayos de su mano que salían de su mano, ahí estaba escondido, oculto el poder de Dios. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón? Fijaos en el versículo 3. Su esplendor, su resplandor, su gloria, su esplendor cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y es aquí donde quiero terminar. Habacuc. ¿Cuál es la razón del por qué Dios nos dice que alumbremos? ¿Por qué tenemos que mantener el fuego encendido? No solamente por nuestro beneficio personal, sino por el beneficio del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios es visto, cuando Dios alumbra, cuando la luz de Dios se manifiesta, la tierra es llena de alabanza a Dios. De alabanza a Dios. Del Salmo 119, 130. La palabra de Dios es luz y alumbra mi espíritu. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Mantengamos el fuego encendido. Vuelvo a repetir lo que hemos leído en Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, iglesia, ha amanecido el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Os suena esto a Habacuc? ¿Y cuál es el resultado? Acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Os dais cuenta que cambia? Empieza diciendo la gloria del Señor, sobre ti está el resplandor de la gloria del Señor, la gloria del Señor, la luz del Señor, etc. Después en el versículo 3 cambia. Los pueblos y las naciones vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. La razón del por qué Dios nos pide que mantengamos el fuego encendido es para que el mundo lo vea. Si lo dejamos apagar, y es muy fácil dejarlo apagar, es muy fácil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo explico? Cuando estás cansado de luchar, cuando estás quizás cansado de las circunstancias y lo ves todo negro, lo ves todo oscuro, es muy fácil dejar que la llama se apague y decir: yo vivo tranquilo, espero a que Cristo Jesús vuelva, o esperando a que Cristo Jesús vuelva. Sin embargo, Dios no nos ha llamado para eso. Dios no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para alumbrar, nos ha llamado para ser la luz del mundo, nos ha llamado para que el mundo vea a Cristo. Cuando las cosas se pongan mal, ¿a dónde va a ir el mundo? Donde vean la luz, donde vean la luz. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos, y ese verbo es un presente constante, seguid siendo llenos del Espíritu. ¿Cómo se hace? Hablando entre vosotros con salmos. La palabra salmos viene de una palabra griega que quiere decir neumáticos inspirados o inspiración del Espíritu. Los salmos son canciones que salen de tu espíritu. Cuando tú estás adorando a Dios, no sé si lo hacéis o no, pero yo lo suelo hacer mucho. Una de las razones por las que lo suelo hacer mucho es porque no sé ningún corito de memoria. Entonces, canto lo que me sale del espíritu, del corazón. Me invento las adoraciones, me invento los salmos. Le digo al Espíritu Santo: ayúdame a adorar a Dios. Y canto las canciones que salen de mi interior. Hablando entre vosotros con salmos inspirados por Dios, hablando entre vosotros con himnos y cantos espirituales. Estos son los que aprendidos, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y fijarse bien lo que dice al versículo 20, lo he repetido varias veces: dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de mantener el fuego encendido. Hablando, no quejándose, no estar siempre quejándose, sino hablando con salmos, edificándoos mutuamente, cantando, siempre siendo agradecidos. La actitud de agradecimiento a Dios. La Biblia nos enseña que cuando uno es agradecido con Dios, en lo bueno y en lo malo, estás abriendo un canal de bendición sobre tu vida. Estás abriendo los ríos que fluyen de tu interior. El agradecimiento es algo muy importante en la vida del creyente.